grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Leí un título muy hermoso que me llamó la atención, que dice En busca de una vida mejor. ¿Y quién no quiere tener una vida mejor? ¿Quién no quiere vivir muchos años? Y sobre todo tener una vida de caridad, una vida llena de excelencia y de bendición. Esa ha sido pues la búsqueda de muchos seres humanos a través de la historia. Sin embargo, déjame decirte que en el tiempo en que estamos viviendo, Satanás ha sido muy astuto y ha tratado de entretener y distraer al ser humano con tantas cosas que el ser humano se ha descuidado y no se ha dado cuenta que que es ladrón y asesino, está asaltando al ser humano a través de desgracias, accidentes, enfermedades, pestes, todo lo que le pueda rodear para cortar la existencia del ser humano. Entonces, cuando leí en este documento ese título que me llamó la atención, En busca de una vida mejor, estoy pensando no solo en el tiempo en que yo permanezca aquí y en el tiempo que permanezca usted, el que me escuche y me ve, porque ante Dios todos somos seres humanos con derecho a la existencia y jugamos un rol muy importante en la familia donde nos encontramos y somos vitales, somos necesarios para nuestros seres queridos. Entonces voy a enfocarme a no descuidar lo que estoy haciendo, pero voy a enfocarme más a cuidar mi vida para tener una vida mejor y, como dice la frase, poder buscar una vida futura donde pueda prolongar mi existencia por millones de años. Escucha, por millones de años, claro, porque hay un ser que puede darme esa existencia. Y él lo dijo en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y él prometió que él establece dar la vida eterna a todo aquel que en él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Jesucristo y su palabra. Sin embargo, yo insisto, ¿estás tratando de buscar una vida mejor, una vida correcta en todas tus áreas? Porque esto tiene que ser equilibrado, ¿verdad? Es algo importante que los seres humanos necesitamos constantemente. El ser humano posee una gran capacidad de adaptación fisiológica a diversos tipos de alimentación. A pesar de ello, la ciencia de la nutrición nos demuestra que existen ciertos alimentos de los cuales no se puede prescindir, o sea, no se pueden abandonar. Y yo conozco muchas personas de lo que voy a mencionar ahora que eso no lo come, no lo bebe, no le gusta, no quiere, no sabe. Y esto no se puede prescindir porque cada órgano que está dentro del organismo necesita ese alimento diario para poder funcionar correctamente. Hay leyes establecidas para eso. Y dentro de estos alimentos que no se pueden prescindir son las frutas, las verduras y las hortalizas frescas. Escucha, frutas, verduras y hortalizas frescas. Estos tres alimentos deben de estar diariamente en la vida del ser humano. Son necesarios, el organismo los necesita para la existencia. Cualquier dieta no puede proporcionar buena salud. Por mucho que nos adaptemos a ciertos alimentos que no son los ideales, como ocurre con los de origen animal. Cuando en la dieta nos dan a consumir alimentos de animales muertos, ya esa dieta no es buena para el ser humano, porque nunca Dios le dio al ser humano dentro de su plan un sistema para que dentro del sistema metiera cadáveres, animales muertos, porque la muerte no iba a existir dentro del plan divino. Por eso ya en este tiempo el ser humano está tan deteriorado, está tan enredado, lo han distraído, que lo han engañado, y el ser humano consume la carne de animales muertos, supuestamente que los médicos dicen que el ser humano necesita esto y esto de lo que produce un animal. Totalmente falso. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Y aún los grandes nutricionistas, los que son veganos y vegetarianos, pueden probar
con material suficiente, que el ser humano no necesita animales de origen muerto. Eso es totalmente sacado dentro de lo que Dios creó para el ser humano. Seguimos necesitando los vegetales, que son precisamente los más saludables e idóneos. Así, por ejemplo, los esquimales de Alaska, que se han adaptado a una dieta rica en pescado, sufren, oiga, de numerosas enfermedades crónicas debido a su escasa ingesta de frutas y hortalizas. Eso le pasan a los esquimales allá. Una gran dieta rica en pescado, pero carecen, dice, de lo que son frutas y hortalizas, y por eso tienen numerosas cantidades de enfermedades. En los últimos años se está produciendo un número rápidamente creciente de descubrimientos científicos en relación con los alimentos de origen vegetal. A medida que se han perfeccionado los métodos de análisis químico, se ha ido comprobando que en las frutas, cereales, legumbres y hortalizas existen, además de nutrientes como en cualquier otro alimento, dos tipos de compuestos que no se hallan en los alimentos de origen animal. ¿Cuáles son estos dos compuestos que se hallan en las frutas, cereales, legumbres y hortalizas? Estos son los antioxidantes, que son ciertos minerales y vitaminas, y elementos fitoquímicos de acción curativa, lo que llamamos prevención para la enfermedad. Es como una reserva que el cuerpo tiene para cuando la enfermedad aparece. Muchos científicos se preguntan por el origen y el significado de estas sustancias beneficiosas en los vegetales. ¿Por qué las necesita el ser humano para su salud? ¿Por qué continúa necesitándolos incluso después de haberse adaptado durante siglos o milenios a una alimentación carnívora, como es el caso de los esquimales? ¿A qué se debe que exista una dieta ideal para la salud de los seres humanos? Qué interesante, son inquietudes que queremos dejarte para que medites seriamente en lo que estás comiendo y estás viviendo, porque nuestros temas es abordar la segunda venida de Cristo. Y una de las grandes fallas, errores para los que vivieron en el tiempo del diluvio de Sodoma y Gomorra fue el descuido en la comida y en la vida, y esta historia se está repitiendo. Entonces debemos de cuidar la comida, la bebida, y especialmente hay cosas que no se pueden negociar y que tienen que estar diario en nuestra mesa dentro del plan divino. Hay demasiada información en este tiempo. En este tiempo no puede haber ignorancia, porque Dios ha dado la suficientemente información para que usted pueda cuidarse usted y cuidar a su familia. Y también algo muy importante, cuide y utilice su dinero en una manera sabia y correcta, porque el dinero cuesta, el dinero no lo regalan. Utilícelo en una forma inteligente, con mucha sabiduría. Pídale a Dios que le dé ese conocimiento a través de la Escritura. Y también déjenme decirles que somos el remanente adventista y estamos para enseñar desde este ministerio las cosas maravillosas, beneficiosas que Dios dejó a través de este libro santo y sagrado, para que el ser humano pueda entender que tenemos un Dios benefactor, lleno de bendición y que nos cuida. Gracias nuevamente por estar nuevamente aquí con nosotros, y a todos los que nos ven y nos escuchan en los diferentes lugares, no solo de Costa Rica, sino fuera de Costa Rica, que nos llaman y nos ven. Gracias por permitirnos nuevamente llegar hasta el lugar donde usted se encuentra. Posiblemente puede ser su vehículo, puede ser su casa, el lugar de trabajo, su oficina. Que Dios pueda bendecirle y que juntos podamos compartir nuevamente lo que estamos estudiando, temas tan importantes, especialmente en historia del Antiguo Testamento, que nos llevará a entender por qué el mundo está como está y por qué estamos como estamos. Porque en este libro fue escrito el pasado, el presente y el futuro, y uniendo los tres llegamos al conocimiento, para que podamos entender que a pesar de todo lo que está pasando, Dios sigue dando abundante conocimiento y ayuda al ser humano para que pueda alcanzar la eternidad. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 20 dice: aunque abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Dios sigue trabajando para salvar al ser humano, y en este ministerio estamos para eso, para enseñar la verdad, para que usted conozca al Señor Jesús y para que usted finalmente pueda recibir la corona de la inmortalidad. Vamos, como es costumbre,
a tener una oración para pedirle a Dios que nos bendiga al abrir este libro inmortal, la Biblia, la palabra de Dios. Le invito a que me acompañe en esta oración. Padre amado, eterno Dios, Señor, gracias nuevamente en esta hora por darnos la oportunidad, Señor, de poder abrir este libro santo para encontrar en el contenido, Señor, las verdades básicas, necesarias que necesitamos para nuestro diario vivir. Y lo más importante, oh Dios, Señor, al final de la historia, el ser humano, donde quiera que esté y donde quiera se encuentre, tiene leyes inherentes en su conciencia que saben que hay un ser que lo trajo a la existencia y que no está aquí en el planeta por casualidad. Queremos agradecerte porque esa verdad ha llegado a nuestra vida. Y sabemos, Señor, que de ti hemos venido y algún día vamos a regresar, Señor, ante tu presencia. Apocalipsis dice que llegará un momento donde estarán todos los seres humanos en aquel juicio final delante del trono blanco. Padre Santo, queremos pedirte que nos ayudes en nuestro desconocimiento, en nuestra ignorancia, en nuestra condición en que nos encontremos, Señor, para que puedas levantar nuestra vida. Señor, para que puedas ayudarnos a entender las cosas sagradas y eternas en una forma tan clara y tan sencilla que fueron escritas en este libro, para que podamos entender el plan de la salvación. En esta hora queremos orar por todos nuestros hermanos y hermanas que siguen nuestra programación, Padre Santo. Bendición para sus vidas, Señor. Que pueda, Señor, contestar sus necesidades, sus peticiones, dependiendo en el área, Señor, donde estamos urgidos, Señor, de que puedas intervenir en nuestra vida, Padre. Pero como hemos venido estudiando, Padre, si queremos pactar contigo, también en esta hora queremos decirte, Señor, que nos ayudes a cumplir con la parte que nos toca cuando pactamos contigo, Dios. Ayúdanos, Señor, para que podamos someternos totalmente a la influencia divina de tu Santo Espíritu, para que tus santos ángeles, Señor, puedan ordenar nuestra vida, así como lo hicieron con nuestros antepasados, Padre. Bendícenos en esta hora, bendice estos medios de comunicación, tanto Radio Costa Rica como las redes sociales, y a cada persona que en diferentes partes nos está viendo, a los que oran por nosotros, a los que también con su dinero, Padre, con sus donativos, Señor, nos están ayudando para sostenernos en el aire y seguir llevando las nuevas de salvación. Bendice, oh Padre Celestial, a todas estas personas, Señor, a los que nos llaman, a los que saludamos cuando andamos en nuestro diario caminar, Padre Celestial, y a aquellos que no los conocemos, pero sabemos, oh Dios, que están escuchando esta programación. Que tu bendición pueda alcanzarles, Señor, y que puedas hacer en ellos como has hecho con nosotros, Señor, llevarnos al conocimiento de tu verdad, para que nos libertes del pecado y al final de la historia, Señor, podamos alcanzar la adorada y querida corona de la eternidad, Padre. Bendícenos en esta hora y gracias, Señor, por tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, en San Mateo 24, San Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21, nosotros encontramos todo lo que tiene que ver con el sermón profético del Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 17, versículo 29 del Evangelio según San Lucas, hay detalles importantes en cada frase, en cada sílaba, en cada coma, en cada palabra de la Escritura, que nos hacen detenernos y meditar por qué fue escrito eso en la palabra de Dios. San Lucas 17, 29 dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Sí, en la historia, en los análogos de la historia humana, y especialmente lo que la Escritura enseña, para casi nadie es un secreto que hubieron dos ciudades, Sodoma y Gomorra, ciudades de la llanura, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Abraham, que estas ciudades fueron totalmente destruidas, y pone como personaje a Lot, que cuando él sale, estas dos ciudades fueron castigadas con fuego y azufre, y los destruyó a todos los habitantes que ven ahí. Y déjame decirte, recuerda que en esta ciudad habían personas de todas las edades,
niños, niñas, bebés, jóvenes, adultos y ancianos, hermano y hermano, todos fueron destruidos. ¿Por qué? Porque tristemente tenemos que reconocer que esta trágica, amarga historia se ha repetido a través de las edades y de la historia del ser humano en el planeta, y no solo en ciudades como Sodoma y Gomorra, sino que aún en el pueblo de Israel, el pueblo judío, aquel que esperó a Jesús, aquel que lo llevó a la cruz, esta gente también, lamentablemente o tristemente, ellos también llegó un momento donde como nación y como pueblo, llegó una etapa en su vida donde también tuvieron que recibir el castigo divino, y tal vez no lo sufrieron directamente como Sodoma y Gomorra, sino que los juicios divinos enviados por Dios utilizando sistemas religiosos, sistemas gubernamentales, potencias, como en el caso de Roma en el año 70 casi desapareció a la nación judía. Entonces, en el capítulo de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo número 3, el versículo número 9, oiga lo que dice Isaías 3:9, y ojalá puedas marcar bien marcado este versículo en tu Biblia. Dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos con signos de admiración, porque amontonan mal para sí. Y déjeme decirle algo muy importante en relación a esto. Esta historia es repetitiva, es lo que está pasando en el planeta actualmente. Hay gente que no disimula su pecado, su misma apariencia, su rostro, su conversación, su manera de ser. A usted le dice quién es esa persona. Y no estoy hablando directamente del pecado característico de Sodoma y Gomorra. Hay gente que les gusta vivir tomando todo el día, bebiendo, embriagándose. Son ebrios, borrachos, alcohólicos. No les importa que la familia, que la esposa, que los hijos perdieron la vergüenza. Su rostro testifica quiénes son. El ser humano ha llegado a ese deterioro donde no le importa que piensen que es lo que es. Y mis hermanos, por eso Dios llega un momento donde Dios castiga y Dios actúa, porque el ser humano se rebeló abiertamente y se definió, y no le importa presentar esa imagen o esa cara. Hay mucha información sobre esto en la Escritura. En el libro de Génesis, capítulo número 13, Génesis capítulo número 13, vea lo que dice Génesis capítulo número 13, versículo 10 y 11. Y si yo dedicara tiempo a buscar en el diccionario, eso te queda de tarea, porque estos programas quedan grabados en redes sociales. Si tú dedicaras tiempo a buscar el significado de cada palabra que está en este libro santo, te darías cuenta lo delicado que es esto. En el libro de Génesis capítulo 13, versículo 10 y 11, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ella era de riego como el huerto de Jehová. Oiga, nota que este lugar de que escogió Lot, dice que era como el huerto de Jehová. El huerto de Jehová era el Edén, el paraíso. Ese paraíso fue arrancado, Dios se lo llevó. Antes del diluvio Dios se lo llevó y se lo llevó al cielo. Pablo habla en Corintios sobre eso. Era un lugar perfecto. Dice que esta ciudad, en el versículo 11 y 12 de capítulo 13 de Génesis, era como el huerto de Jehová. Lo menciona aquí en este capítulo 13, 10 y 11. Dice: como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyese a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Sí, este Lot escogió esta ciudad, la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y quisiera darte una información histórica muy importante para que puedas ubicarte cuáles eran las características de esta ciudad Sodoma y Gomorra. Dice que la más bella entre las ciudades del valle del Jordán era Sodoma, situada en una llanura que era como el huerto de Jehová. Leímos Génesis 13:10.
por su fertilidad y hermosura. Allí aflorecía la abundante vegetación de los trópicos. Allí abundaban la palmera, el olivo, la vid, y las flores esparcían su fragancia durante todo el año. Qué maravilloso, ¿eh? Qué cosa más impresionante para la vista y para el ser humano. Abundantes mieses revestían los campos, y muchos rebaños lanares y vacunos cubrían las colinas circundantes. Cuando el ser humano sale a la naturaleza y mira los pastos verdes, mira los campos, mira las flores, mira los ríos, los lagos, los árboles floreados, los árboles que producen, llenos de ganado, es exquisito, es agradable para la vista. Esta ciudad tenía todo eso. Dice, el arte y el comercio contribuían a enriquecer la orgullosa ciudad de la llanura. Había mucho arte y mucho comercio. Los tesoros del oriente adornaban sus palacios, y las caravanas del desierto proveían sus mercados de preciosos artículos. Con poco trabajo mental o físico se podían satisfacer todas las necesidades de la vida, y todo el año parecía una larga serie de festividades. O sea, no se trabajaba ni había mucha preocupación por el diario vivir, porque había demasiada bendición, demasiada productividad. La abundancia general dio origen a dos cosas. Oiga, mucho cuidado con esto. Dio origen al lujo y al orgullo. Mucho cuidado. Esta ciudad dio como consecuencia al lujo y al orgullo. La ociosidad y las riquezas, endurecen el corazón, que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni sobrecargado por el pesar. Qué peligroso es la sociedad. He aquí Ezequiel, en el libro de Ezequiel capítulo 16, versículos del 46 al 50, menciona estas características. Ahorita lo vamos a leer, pero quiero describirte más sobre esta ciudad. Dice, nada desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad. Eso es cuando se vive una vida sin Cristo, sin conocimiento de su palabra. Dice que los hombres buscan el ganarse el dinero fácil, la riqueza y la ociosidad. Sin embargo, estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás. Desfiguraron la imagen de Dios y se hicieron, escuche, más satánicos que divinos. Vea qué deterioro más terrible de esta gente. Y escucha esto, la ociosidad es, con letra mayúscula, la ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre. ¿Por qué? Porque después de eso la siguen el vicio y el crimen. El no estar haciendo nada, se cumple aquella frase que dijo alguien por ahí, mente desocupada, taller del diablo. Mente desocupada, taller del diablo. La sociedad, después de la sociedad viene el vicio y el crimen. Debilita la mente, pervierte el entendimiento y corrompe el alma. Satanás está al acecho, pronto para destruir a los imprudentes, cuya ociosidad le da ocasión de acercarse bajo cualquier disfraz atractivo. Nunca se tiene más éxito que cuando se aproxima a los hombres en sus horas ociosas. Y aquí entramos todos. Mucho cuidado, cristiano o no cristiano, predicador, pastor, miembro de iglesia, persona que no va a una iglesia. En las horas ociosas es donde Satanás tiene más éxito. Reinaban en Sodoma el alboroto, el júbilo, las festines y las borracheras. Y si no, mira cómo están los países. Vea cómo están los cines, los teatros, los centros de entretenimiento, los estadios, los todos. Ahí hay licor, hay tabaco, hay drogas, hay de todo, hermano y hermana. Esa es la realidad que está el planeta. Por eso Jesús dijo, como Sodoma y Gomorra, cuando salió Lot, las ciudades fueron destruidas. Estos habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley.
Sí, tal vez no te estás dando cuenta que como estás envuelto en eso, estás desafiando directamente al Dios eterno y a su santa y bendita ley. Y encontraban deleite en actos de violencia. Si hay gente que no les preocupa cuando mueren unos, ya lo ven normal el ser humano. Aunque tenían ante sí el ejemplo del mundo antidiluviano y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios con los antidiluvianos en su destrucción, sin embargo seguían la misma conducta impía. Y yo digo, ¿qué era lo que tenían en la cabeza? Acaban de conocer la historia, todo lo que el ser humano había hecho, los antidiluvianos. Terrible fue esto. Y entonces por eso la historia registra con datos detallados la historia de estas dos ciudades. Dijimos que íbamos a leer Ezequiel capítulo 16, versículo del 46 al 50. Ezequiel 16, versículo del 46 al 50. Mira lo que dice la escritura. Y sabes que este capítulo tiene un título. Todo el capítulo dice infidelidad de Jerusalén. Dios compara la condición de Jerusalén con la condición de Sodoma y Gomorra. Imagínate a lo que llegó Israel. Esto es muy importante que sepas quién fue Israel cuando Jesús vino. Israel, lo hemos dicho en otros programas, Israel cuando Jesús vino era el representante de Satanás en el planeta. No fue su pueblo escogido. Estaban totalmente apartados. Fueron llamados, pero no eran. Se apartaron. Del 46 al 50 dice el profeta Ezequiel: y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma. Oiga, hermana menor, dice que, oiga, la llama ya hermana. ¿Por qué? Oiga lo que dice en el 46, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones antes. Como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Oiga, los judíos fueron más corrompidos que los de Sodoma y Gomorra. ¿Sabías esto? Esta nación, los israelitas. Vivo yo, versículo 18 de Isaías 16, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Israel fue más allá de esto. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciada de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando la vi los quité. Por eso Dios tuvo que actuar. Y hermano y hermana, el ser humano, el mundo está llegando a esto, peor que Sodoma y Gomorra. Israel fue peor que Sodoma y Gomorra. ¿Sabías esto? Esto lo dice la Escritura. Qué historia más trágica, más triste. El libro de Lamentaciones que está en Escritura, entre el libro de Jeremías y Ezequiel. Mira lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo número 4, versículo 6. Mira, 4:6 de Lamentaciones, vea lo que dice el profeta. Dice: porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sí, que acamparan contra ella compañías. O sea, aquí aclaramos algo importante: no fue destruida por ejércitos, por poderes humanos. Directamente los juicios divinos cayeron sobre esta ciudad, así como Israel también fue castigada en el momento que Dios indicó. Igualmente, hermano y hermana, la Biblia en San Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21, el Señor advierte lo que le espera al ser humano cuando venga por segunda vez a la tierra. Continuamos con este tema tan interesante. Mantente en sintonía, ya continuamos. Que mi
labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Quisiéramos volver a Isaías capítulo 3, versículo 9, antes de continuar en Génesis, porque este versículo lo utilizamos al principio del programa, pero es importante volvértelo a recordar. Dice Isaías 3:9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Noten que Sodoma publicaba un pecado que era claro en ellos. Y aquí está hablando también de Israel como nación que llegó a practicar ese pecado. Hay algo específico de lo cual vamos a estudiar en lo que nos queda el resto de este programa y en el programa subsiguiente. Dice que lo publican, o sea, cuando usted habla con la persona, cuando ellos ademanes sus gestos y sus movimientos, usted se da cuenta que es el pecado en esa persona. Y déjeme decirle que aunque estamos hablando del pecado de Sodoma y Gomorra, que es a lo que vamos, hay muchas personas que tienen otros tipos de pecados que no los disimulan. O sea, el ser humano ha venido perdiendo la vergüenza, no le da vergüenza, no le importa que piensen. Ese tanto el deterioro que esta palabra vergüenza ya casi no existe. Y de una forma, y déjame decírtela muy puntual para que me entiendas lo que te estoy diciendo. Si hay una clase de ser humano que ha perdido totalmente el recato, el pudor, la modestia y la vergüenza, son las mujeres en la forma en que se visten. No conocen la vergüenza. Y lo más terrible es que las que dicen ser cristianas, les va y les viene. No hay quien, ni pastores, ni líderes, ni esposos. O sea, la mujer está ocupando una posición donde está desafiando terriblemente el creador. O sea, testifica con su vestimenta y no le importa lo que piensen. Porque se ha deteriorado y porque también las iglesias se han apartado de un escrito estar. Y los juicios divinos van a venir tarde o temprano. Sobre eso hay mucho material también. Pero estamos hablando especialmente del problema de Sodoma y Gomorra, sus características. En el capítulo número 18 del libro de Génesis, antes de llegar al capítulo 19, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 18, el versículo 2 dice lo siguiente: y alzó sus ojos Abraham
Y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta a su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, está con mayúscula en la Biblia, si ahora he dado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Aquí nosotros encontramos en estos versículos que Abraham es visitado a su tienda por 3 varones. Si usted lee todo el capítulo, yo no lo voy a estudiar todo porque el tiempo no me da para estudiar todo el capítulo, pero si usted se dará cuenta que en el versículo 22 estamos hablando de todo un capítulo, el capítulo 18, que tiene 33 versículos. En el versículo 22 de Génesis 18 dice lo siguiente: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahí están los 3, 2 varones y Jehová. Entonces Abraham fue visitado por 3 seres celestiales, que era Jesucristo, y 2 ángeles fueron visitados. Los 2 varones, 2 partieron para la ciudad, y dice que el Señor Jesucristo se quedó ahí. Ahora, la historia registra que dentro de lo que se queda hablando Jesucristo en todo este capítulo, para que lo pueda leer, dice que Dios, el Señor Jesús, encuentra algo en esta ciudad de Sodoma y Gomorra, que está en el versículo 20 y 21. Estamos en Génesis 18, 20 y 21. ¿Qué es lo que encontró ahí? Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, Dios lleva el dato exacto de todo ser humano, de las naciones y de todo el planeta. ¿Por qué? Porque algo muy importante que tú tienes que entender. La Biblia dice en el Salmo 24:1, que es un salmo que me gusta y menciono mucho este versículo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo y los que en él habitan. Entonces Dios está al tanto de lo que el ser humano está haciendo. Si el ser humano está causando daño, Dios va a poner en algún momento alto a esa persona, a esa nación, a ese pueblo. Porque el mundo le pertenece a Dios. Él es el dueño de todo el universo. Eso lo menciona el Salmo 24:1. Y entonces Jesucristo le dice a Abraham que los 2 ángeles van a habitar Sodoma, y Sodoma va a ser destruida con fuego y azufre. Claro, inmediatamente Abraham en su mente sabe que el hijo de su hermano Harán, Lot, su sobrino, vive en Sodoma y Gomorra. Y entonces usted puede leer toda la historia del capítulo 18 de Génesis, desde el versículo número 25 al 33, donde Abraham empieza a hablarle a Jesucristo y le dice, bueno, si hubieran 50, 40, 30, 20, 10, perdonarás a la ciudad por 10. Y me imagino que Abraham sacó cuenta y dice, 10, bueno, está Abraham, esposa, están los hijos, los que se casaron, y si hay nietos, hay más de 10, la ciudad va a ser perdonada y Abraham no va a ser destruida. No va a ser destruido. Esa fue la conclusión y Dios le dijo, bueno, si hubieran 10 justos, perdonaré a la ciudad. Y usted conoce la historia, y si no la estamos estudiando, no habían ni 10 en esa ciudad, porque la gente ya estaba totalmente deteriorada y entregada al vicio, al pecado. Desafiaban directamente a Dios, y como consecuencia no iba a haber nada sobre esto. Y ya en el capítulo 19, el versículo número 4, leo el 1 para que nos informemos más sobre el asunto. Dice 19:1: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Los 2 mensajeros que estaban con Abraham fueron a Sodoma y Gomorra, eran 2 ángeles. En el versículo número 4 dice la escritura: pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Mira qué interesante. O sea, ahí en Sodoma y Gomorra dice que desde el más joven, los hombres, desde el más joven hasta el más viejo. Oiga, dice la escritura, dice, los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot antes de que estos 2 varones se acostaran. Y déjame decirte algo muy importante.
En ningún lugar cuesta mucho que un lugar diga, bueno, en este lugar nacieron 5,000 adúlteros, 5,000 ladrones, 5,000 fornicarios. Hermanos, el pecado es un proceso en la persona. Eso va en un proceso en la persona hasta que la persona llega finalmente a vivir llena o totalmente imbuida en ese pecado. ¿Y sabe qué es lo más delicado de esto? Que en el caso de esta gente, ellos habían contaminado, habían involucrado a muchísimas más personas. Cuando esta enfermedad, cuando este problema, este tipo de pecado, que bueno, corrijo, no es enfermedad, es un pecado en la persona, cuando este pecado se practica, que es el homosexualismo, empieza a involucrar más personas, hay más daño, más enfermedades y más muertes en el planeta. Por eso es que como individuos, como seres religiosos, como personas conocedoras de la palabra del Señor, por eso vas entendiendo por qué Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra, porque esto es como una plaga, se va extendiendo, va dañando vidas, hogares y familias. Eso es totalmente antinatural. Dios no negocia con estas cosas. Esta palabra Sodoma, que era el nombre de la ciudad, sodomita se le llamaba a la persona homosexual, en este caso al hombre, era un sodomita, porque era homosexual, era el hombre, y que practica la sodomía. Está Sodoma, la ciudad, sodomita el hombre, y la sodomía es la relación sexual masculina entre hombres y que se aplica particularmente al coito anal. Antinatural todo esto. Por eso yo hay veces quisiera entender cómo es posible que hayan seres humanos que se rebelen abiertamente contra Dios. No estoy hablando de los que ya tienen el problema, que son homosexuales, y los que ya testifican su rostro y lo declaran en radio, en televisión, en todo lugar. Es más, hay muchos que no hay necesidad de hablar mucho, de largo, usted los ve, están declarados abiertamente. Lo que sí me preocupa es que hay instituciones, personas, líderes gubernamentales, religiosos que avalan y apoyan este tipo de desgracia para el planeta. ¿No se están dando cuenta que están rebelándose abiertamente contra Dios, contra su palabra? Y que están destruyendo vidas de niños, jóvenes. ¿No han pensado ustedes en cómo era antes la vida con nuestros abuelos y tatarabuelos? ¿Cómo era la vida antes? No es que antes tal vez no se daba, que podía haber uno que otro, como dicen, escondido en el ropero, pero no estaban afectando a la sociedad ni al país entero. Esto se ha vuelto como una desgracia, como una plaga. Y si no se toman decisiones, el destino y el castigo Dios lo va a hacer, porque esto se va extendiendo y extendiendo. Y si no, usted véalo, escúchelo, dése cuenta. Esto es una desobediencia abierta, una rebeldía totalmente. Por eso dice que Dios decidió darle destrucción a Sodoma y Gomorra, porque la homosexualidad es castigada severamente por Dios en la Escritura. Dios no negocia esto. En el libro de Levítico, el capítulo 18, esto apunta, lo puede leer. Hemos insistido en el remanente adventista, que esto es uno de los grandes males que el planeta está viviendo en diferentes partes del mundo. Esto es alarmante. En el libro de Levítico, capítulo 18, ahí porque entiendes por qué Satanás ha sido muy astuto en que no estudie la persona la Escritura, para que no conozca, no sepa. En Génesis 18, del versículo 18 en adelante, apúntalo para que lo leas en tu casa. Si no tienes un lapicero, tú lo puedes ver en redes sociales. El programa queda ahí para que tú lo puedas buscar. Levítico 18. No tomarás juntamente mujer con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Estamos hablando de hombres que han tenido relaciones sexuales con dos hermanas. Eso es abominación para Dios. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en la impureza menstrual. Esto es increíble, porque hay hombres que no respetan a la mujer aun cuando está recién embarazada, cuando está con el periodo. Esto es tremendo. El ser humano se ha vuelto, como, disculpen la palabra, como un animal. O sea, sus apetitos, pasiones, en la forma en que está viviendo, lo que tiene en su mente.
Y versículo 20, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminando con ella. La mujer casada es sagrada, hay que respetarla, tiene un dueño, tiene un prójimo. El adulterio es terriblemente condenado en la Biblia también. Versículo 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines el nombre de tu Dios, yo Jehová. En aquel tiempo, esta gente sacrificaban sus hijos, sacrificios humanos, a dioses, a deidades paganas. Por eso estoy mirando, Israel fue peor que Sodoma y Gomorra. Si pudiéramos tener un libro detallado con todo lo que los israelitas hicieron durante desde que existieron durante más de 2000 años, creo que nos quedaríamos asombrados en la bajeza que este pueblo cayó. Versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, esa abominación. Si hay hombres que se acuestan con hombres y con mujeres también, dice que esto es abominación. Dios detesta, aborrece eso. Versículo 23, ni con animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, relaciones sexuales de hombres y mujeres con animales. Pobres los animales, que son usados hasta para la perversión y depravaciones del ser humano, que se ha apartado totalmente de Dios. Terribles castigos vendrán para todos los sistemas pornográficos, sistemas de concursos de toda clase de desnudez y de todas las barbaridades que se ven ahora. Vendrán castigos terribles para toda esta gente que se ha prestado para todo esto, y especialmente aquellos fabricantes, aquellos inventores de todo esto, que se enriquecen con sumas millonarias a través del deterioro, cambiando el uso natural del cuerpo del ser humano. En ninguna de estas cosas, versículo 24 de Levítico 18, os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Qué terrible fue esto. Guardad pues vosotros, si eres un hijo, una hija de Dios, mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Esto es para todo ser humano, religioso, no religioso, cristiano, católico, ateo, hermanos. Estos son leyes para el ser humano, porque este libro fue dejado para todo ser humano. Nadie tendrá excusa. Versículo 27, porque todas estas abominaciones hicieron, leímos al principio, antes del diluvio, los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, echaron a perder el planeta. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera, insisto, cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas dentro de su pueblo. Y versículo 30, dice: ¿quién? Jehová. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Por eso Dios sabe e insiste que este asunto de la homosexualidad es un mal, es como una plaga. Esto contamina este ambiente. Entonces no podemos permitir, no podemos negociar con las personas que descaradamente publican este tipo de pecado. Pero estamos viviendo en un mundo donde hay gente que en radios, en televisoras, en medios de comunicación usan oraciones cristianas, oraciones católicas, y tienen programas para homosexuales, para lesbianas y para todo tipo de pecado. Entonces están jugando abiertamente con Dios y tratan de engañar al ser humano. Esta palabra corrompió está también aquí en el libro de Génesis, el capítulo 18, versículo 24. Esta palabra corrompió significa lo siguiente: es alterar y trastocar la forma de una cosa. Cuando una persona, usted dice, es una persona que está corrompida, es porque está cambiando algo, echar a perder, sobornar para permitir ese tipo de pecado. Especialmente
buscar cómo estas leyes se puedan instituir, ya sea de alguna manera o a través de algunos medios. También implica pervertir a una mujer, seducirla o a un menor. Y dentro de la definición de esta palabra, corromper, está la palabra trastocar. Esta palabra trastocar significa transformarse. ¿Quiénes son los que se transforman? ¿Quiénes se están transformando? Que quieren ser, o sea, son hombres y quieren ser mujeres. Dice transformarse, trastocarse, transformar, revolver todo esto, tratar de confundir. Y esto dice que esto es la persona que está trastornada y se ha perturbado la razón. Esa es la realidad de esto, hermano y hermana, no hay otra. Yo no puedo pensar o dar mi opinión en relación a esto. Esto lo dice la palabra de Dios. Dios lo estableció, lo advierte y nos da como admonición lo que esta gente estuvieron viviendo, lo que esta gente estuvieron haciendo. El libro de Levítico, capítulo número 20. Mira lo que dice Levítico, capítulo 20, versículo número 13. Capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Escuche, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En el Antiguo Testamento, y hermano, eran muertos inmediatamente para que la plaga no se extendiera. Había que quitar ese mal de Israel, porque esta gente era una nación santa. Eran seres humanos a imagen de un Dios santo. Y el apóstol Pablo en Romanos 1:32, esto no lo enseñan los líderes religiosos, porque hay conveniencias, hay temor, hay intereses creados, pero esto es palabra de Dios. Después de que el libro de Romanos, en el capítulo número 1, el versículo 32, Pablo dice, hablando de los homosexuales y otros, y de toda esta gente que hace eso, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque no lo ignoran, ellos lo saben, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Apúntelo, está en Escritura. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano y hermano, esto es palabra de Dios. Por eso Dios había tomado la decisión de destruir con fuego y azufre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y dice que los salió y después las ciudades fueron destruidas con fuego y azufre. Imagínate nada más para que vayas pensando para el próximo programa. Lo que es ser destruido con Sodoma, ser destruido con fuego y azufre, y no el que fabrica el hombre, era de origen divino ese fuego y azufre, cayó del cielo. Y tus seres queridos, tu cónyuge, tus hijos, toda tu familia se había. Esto es un asunto de mucha importancia. Y ante esto no podemos guardar silencio, es una realidad que está pasando en el planeta. Y que Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas, hombres y mujeres de diferentes sistemas que están defendiendo estos principios. Y vamos a seguir predicando y hablando en contra de esto, porque están en juego no solo la salud, el destino de una nación, sino también que la vida eterna de las personas. Somos el remanente adventista. Que Dios te bendiga y que nos ayudes para que sigas sosteniendo este ministerio, para que podamos seguir predicando la verdad en su totalidad, basada no en lo que yo creo, en lo que a mí me parece o en lo que yo entiendo, sino en un escrito está, en la palabra de Dios. Muchas bendiciones y que Dios te bendiga. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo